Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a este libro de Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, titulado Los Reinos Perdidos. Estamos viendo cómo los narradores de la época colonial española nos muestran algunos de ellos narraciones que los indígenas, los aztecas, les narraron a ellos de creencia, de su propia historia antiquísima, de miles de años atrás. Y por estos relatos pues conocemos de la interrelación que hay entre estas culturas con esa raza de gente que vino de Nibiru, los Anunnaki, y esas razas que se desarrollaron allá en Mesopotamia, la antigua Sumeria, como le dicen la llamaron. Y entonces ese Yaresi nos presenta estos relatos, ¿no? Preamérica. Ahí no es coincidencia que son las mismas personas que civilizan allá y civilizan aquí. Y los relatos nos dan ese testimonio. Entonces nos hablan de los aztecas, les hablaban a esos españoles escritores su historia pasada. Pero esos escritores manipulan todo y comienzan a llamarle esas historias de esos indígenas como leyendas, mitología. O sea, así desautorizan esa historia de esta cultura de acá. Y eso es lo que nos llega a nosotros hoy, esa desinformación completa que hicieron estos conquistadores de las culturas de acá. Como que acá éramos un monte de atrasados, que no teníamos historia. Entonces ellos eliminan todo, lo que escriben lo manipulan para que las próximas generaciones de indígenas aquí no tengan una base cultural, histórica en que apoyarse. O sea, es una conquista completa, ¿no? Como se dice. Y uno de los hechos que ya se narra en la cultura sumeria, babilónica, en los textos del Antiguo Testamento, que simplemente son copias, copias, mal hechas, muy resumidas de textos babilónicos y sumerios. Esos son los textos del Antiguo Testamento, muchos de ellos. Por ejemplo, el texto del gran diluvio, de las personas que se salvan, del tipo de embarcación que usan para salvarse. Se va repitiendo en distintas culturas y entre los aztecas también estaban esas mismas. ¿Quién le dijo a esta gente que eso pasó y que coincide con lo que creen los que están allá del otro lado del mundo, en Sumeria, Mesopotamia? ¿Quién le contó a estos indígenas de acá? Pues los mismos personajes, los Anunnaki, que civilizan allá y civilizan aquí. ¿Quién le enseña a estas culturas antiquísimas a construir grandes ciudades de piedra, pirámides de piedra? Que en Europa ni se soñaba con ese tipo de construcciones, no tenían ni la tecnología ni nada. Y hasta el día de hoy, para que vean el avance tecnológico que usan los Anunnaki, que le enseñaron a esas culturas antiguas, que todavía hoy no lo podemos imitar o copiar con la tecnología que existe hoy, no hay manera. ¿Quién con la tecnología que tiene hoy construye una pirámide igual que aquellas tres que están en Egipto? O unas ciudades de piedra completamente, pirámides, como la que está en México, en Guatemala. No hay tecnología todavía, para que vean. Por eso les digo que la tecnología antiquísima que usaron los Anunnaki tiene millones de años más avanzada que la que tenemos hoy. Entonces, a medida que avanzamos en tecnología, en conocimiento tecnológico, podemos entender algo de lo que ellos hicieron miles de años atrás. Entonces, hablando de esas tradiciones históricas de los aztecas, estos narradores españoles dan algunos detalles. Dice el cronista Antonio de Herrera y Tordesillas, en su libro Historia General, comentaba que los indígenas le invocan a ese creador de todo. ¿Quién le enseñó a esos indígenas miles y miles de años atrás a creer en un creador de todo? Esa es la creencia del Anunnaki.
El Anunnaki cree en el creador de todo. ¿Quién es? ¿Dónde está? Eso no hay respuesta para eso. Porque ellos no lo tienen como si fuese, como nosotros tenemos a ese tal Dios que nos ha metido la religión en la cabeza. Ellos parten de otros principios, de otras bases, ¿no? Tiene que haber alguien que creó todo. Ellos creen en el creador de todo y le transmiten estas ideas a los terrestres que ellos civilizan. Entonces, esta gente antiquísima, estos indígenas que encuentran los españoles, que ya están como en una etapa de declinio a nivel de civilización, que son incapaces de construir esas grandes pirámides que sus antepasados sí construyeron con la tecnología que le enseñaron los Anunnaki. Como los Anunnaki se fueron, entonces los terrestres que quedan no tienen ya el conocimiento y la tecnología para hacer lo que se hizo, lo que hizo el indígena anteriormente. Por eso las grandes ciudades, las grandes pirámides acá de piedra, ya el indígena que encuentra el español, cuando llega aquí, ya es otra civilización más atrasada. Entonces ellos les cuentan a esos narradores españoles su historia y los españoles convierten a todas estas narraciones en leyendas y mitos para desacreditarla. El cronista Antonio de Herrera y Tordesillas, en su libro Historia General, comentaba que los indígenas le invocan a este creador de todas las cosas en sus tribulaciones, con la mirada puesta en el cielo, donde creen que está. Y están ciertos. ¿Dónde es el planeta de los Anunnaki? Allá, en el cielo, en el espacio. Es el español que no entiende y dice, ¿qué locura es esta en el cielo? Ellos no entienden y culpan al que está diciendo la verdad. Y eso sigue pasando hoy. El invasor culpa al invadido de que no sabe. Y el que no sabe es él. Este Dios creó primero el cielo y la tierra. Se está refiriendo a Nibiru. Después Dios forma al hombre y a la mujer. Ahí se refiere a Enki, a su media hermana Nimai y a su hijo Nisida. Crearon el trabajador terrestre primitivo para que trabaje para ellos, extrayendo oro y haciendo otros oficios ahí para ellos, en Mesopotamia. Este Dios creó primero el cielo y la tierra. Después Dios forma al hombre y a la mujer a partir del barro. Pero no duraron mucho. Ahí es un resumen, pero muy resumido, de unas etapas de miles de años que pasaron los terrestres y los Anunnaki. Millones de años cuando con la colisión entre Nibiru, o satélite de Nibiru, en aquel planeta Tiamat que existía entre Marte y Júpiter, lo parte por la mitad y una de las mitades se convierte en el cinturón de asteroides que tenemos hoy entre Marte y Júpiter, y la otra mitad la lleva a otra órbita y la convierte en el planeta Tierra y le transmite su ADN, el planeta Nibiru, a la Tierra. Por eso dice creador del cielo y la tierra. No es un dios, es el dios celestial Nibiru, el planeta Nibiru. Están diciendo exactamente la verdad de la antropología de la creación, el génesis de la creación de nuestro sistema solar. ¿Qué sabe el español de esas cosas? Pura astronomía. Es un ignorante completo, no entiende estas cosas y se las atribuye a la fantasía de los indígenas y a las mitologías. Entonces sigue diciendo, después de algunos esfuerzos más, es un proceso de error y superación en ese camino del trabajo genético. Después de algunos esfuerzos más se creó una pareja humana a partir de cenizas y metales, y con ellos se pobló el mundo. Pero todos estos hombres y mujeres fueron destruidos en una inundación, el diluvio. Es otra manera de narrar lo que pasó, como lo narraron los mesopotámicos. Salvo cierto sacerdote y su mujer, que junto con semillas y animales lograron flotar con la ayuda de un tronco ahuecado. Pura imagen para decirnos el mismo relato del diluvio como lo narraron los sumerios.
tronco ahuecado, es simplemente la barca, como le llaman los contemporáneos de Noé, que no saben el nombre de la tecnología y escriben después barca. Pero ya sabemos que es un submarino, un sumergible, porque nadie se mete en un tronco hueco para salvarse del agua, no tiene sentido. No hay que ser ningún experto para saber que nadie hace eso. Meterse en un tronco hueco para salvarse del agua, ahí se ahoga más rápido. Pero no se refiere a tronco hueco, es una imagen de una tecnología que el terrestre que narra y escribe esta historia miles de años atrás no sabe decir qué es, pero hoy sabemos que es un sumergible. Y Ziusudra o Noé era rey y sacerdote ahí en Mesopotamia, servidor de Enki, y era hijo de Enki, corona terrestre de Ziusudra, solo que, como ya le dije una vez, el Anunnaki tiene hijo con una mujer de esos grandes jefes Anunnaki, y le prohíben a la mujer decirle a la mujer y que le diga a sus hijos que el padre es él. Por eso las mujeres, aunque le insistan, dicen, no, sí, fue uno de ellos, pero no puedo decir quién fue. Entonces Ziusudra, que es el mismo Noé, crece diciéndole a su padre, mi señor, aunque él es su jefe, ¿no? Pero no papá, no padre, porque no tiene el conocimiento de que la madre no le quiso decir eso, que el Anunnaki se lo prohíbe. Entonces él era sumo sacerdote y rey ahí en Mesopotamia, ese Ziusudra, que es el mismo Noé de la Biblia. Y aquí se leía, el sacerdote descubrió tierra después de enviar unos pájaros. ¿Ve? Noé, cuando envía los animales, las palomas, a ver si el cuervo, a ver si la tierra se secó. Y primero los pájaros vuelven, señal de que la tierra todavía no estaba seca. Los mismos detalles, son simplemente narrados en otra cultura. El sacerdote descubrió tierra después de enviar unos pájaros. Según otro cronista, llamado Fray Gregorio García, la inundación duró 1 año y 1 día. ¿Ve? Según los indígenas le contaron a este cronista español, llamado Fray Gregorio García. ¿Ve? El agente de la iglesia que agarra los textos, las narraciones históricas de los indígenas y los escribe y los coloca como él le da la gana, los manipula y le llama que son leyendas de los indígenas, sus mitologías, desprestigia, tiene el control de lo que va a escribir, lo que se va a leer en el futuro, estos sacerdotes y frailes españoles, que están al servicio de ¿quién? Al servicio del rey de España. Todo el sacerdote que viene aquí es con permiso del rey de España, porque son posesiones del rey de España, se la han robado. Entonces le juran obediencia al rey y el rey le da permiso para que vengan aquí a estas regiones a evangelizar, pero simplemente son una punta de una avanzada de los conquistadores, la iglesia. ¿Quién mantenía la iglesia? El dinero que le enviaba el rey anualmente. Todos esos escritores, sacerdotes, frailes, hay que verlos desde ahí. Son gente que le sirven a la corona. Entonces van a escribir algo muy distinto a lo que escribiría un indígena de acá, que sufrió las consecuencias de lo que esa gente vino a hacer aquí. O sea, son visiones distintas, no podemos perdernos en eso. No todo está dicho, no todo está escrito. Por más libros que leamos de Zecharia Sitchin, no significa que eso es toda la historia. Es una mínima parte que ha quedado escrita y nosotros la conocemos. Pero no crean que esa es la historia, no es una parte de nuestra historia. Dice, los acontecimientos primitivos o prehistóricos relativos a la humanidad y a los progenitores de las tribus naumatlacas se dividían en leyendas, representaciones pictóricas y grabados en piedra. ¿Ves? Dejaron una información tremenda de distintas maneras. Leyendas, dice el español, leyendas. Historia oral. Representaciones en piedra para que duren miles de años. Pictóricas, grabados en piedra,
como por ejemplo el famoso calendario de piedra, nosotros en México, de 4 eras o soles. Los aztecas consideraban su época como la más reciente de 5 eras, ¿no? Bueno, es igual, hoy no hay nada extraño, ¿no? La era de las dictaduras en América Latina, eso es una era que pasó. ¿Fueron extintos todas las personas de esa era? No. Terminó con un cataclismo como militar, matando civiles. Terminó esa era, llegó otra era más democrática. Entonces, son eras, son tiempos distintos en que el terrestre divide su propia historia. Eras, soles, lunas, son eras distintas. Los aztecas consideraban su época como la más reciente de 5 eras. La era del quinto sol. Le llamaban a esa era en la que ellos estaban cuando llegaron estos españoles acá. La era del quinto, estamos en la era del quinto sol. Hubieron 4 eras anteriores, miles de años atrás, que ellos las tienen, las recuerdan, en escritos, en gráficos, en piedras, en narraciones, representaciones pictóricas, ¿no? Hay una conciencia de la historia pasada que tienen los indígenas acá. Los aztecas consideraban su época como la más reciente de 5 eras, la era del quinto sol. Cada uno de los 4 soles anteriores había terminado con una catástrofe. A veces una catástrofe natural, como un diluvio, y a veces por una calamidad provocada por la guerra entre los dioses. Está refiriéndose ahí a la era en la que terminó la civilización sumeria allá en Mesopotamia, por el ataque nuclear que hicieron Ninurta y Nergal ahí en el Sinaí y en el sur del mar Mediterráneo. Y la nube tóxica avanzó por donde ellos no imaginaban y se arrasó con la civilización, con las personas de esas ciudades que estaban en ese valle de la Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Entonces ahí termina una era. Pero eso no significa que el terrestre fue eliminado en esa era. Se salvaron miles y miles de personas. Y eso solamente sucedió en ese lugar. Entonces ahí termina una era para esas personas de ese lugar. No es que el planeta entero quedó limpio porque terminó una era y comenzó otra. No se refiere a eso. Son etapas de acontecimientos trágicos que le suceden al terrestre en distintos lugares. Y los terrestres de ese lugar le llaman eras. Los soles. Terminó esa era trágicamente así. A otra terminó con un diluvio. Es fácil de entender las cosas. Los acontecimientos primitivos, esa quinta era había terminado con una catástrofe, a veces una catástrofe natural como el diluvio y a veces por una calamidad provocada por la guerra entre los dioses. Fíjense la desgracia que ha cometido la religión en la cabeza de la gente. Que las religiones le han metido a la gente en la cabeza que el diluvio fue un castigo de Dios. ¿Qué Dios del carajo es ese que se lleva a inocentes y a culpados? ¿Qué Dios tan estúpido es ese que crea, como dicen en las religiones, y después como que se equivocó? Ese tipo no es Dios. Se equivocó y lo barrió a todo con el diluvio, porque simplemente esas contradicciones se dan porque se está manipulando. No es ningún Dios que creó. No es ningún Dios que mandó diluvio. Como las bases son mentirosas, los relatos, las preguntas que se le hacen a esas cosas también son contradictorias. Porque no era nada de eso, es desinformación total. El diluvio llegó por un derretimiento de la capa de hielo, grandísima, de kilómetros de altura, ahí en el Polo Sur, lo que hoy llamamos Antártica. Y ese derretimiento provocó esa ola enorme que se levantó kilómetros de altura y arrasó. Comenzó hacia el norte del planeta y venía arrasando con todo. No es que Dios mandó. Enlil, el comandante en jefe de los Anunnaki, se oponía a que se mezclaran los Anunnaki con la raza de los terrestres que ellos mismos habían creado.
y aprovechó la catástrofe del diluvio que ellos sabían que venía, que iba a suceder porque tenían la tecnología para darse cuenta, para preverlo cientos y miles de años antes, que iba a haber un diluvio, que la tierra iba a estar inundada de agua. La tecnología que tenían les informó. Entonces Lila aprovechó y le dijo a los animales que no le comuniquen nada a los terrestres para que todos se ahoguen. Es una locura que se le metió a este hombre en la cabeza en contra de los terrestres, una obsesión por eliminarlos, que perdió la capacidad de razonar. Porque ellos vivían del servicio de los terrestres y él quiere eliminarlos a todos. Ni se pregunta, ¿y quién nos va a servir? ¿Quién nos va a sacar el oro? ¿Quién nos va a cocinar? ¿Quién nos va a hacer la ropa para vestir? A preparar la carne, a cuidar de nuestras grandes residencias, ayudarnos a construir. Él no es una obsesión que le tapó la mente. Después del diluvio es que él abre la cabeza, porque le dicen los otros, pero tú no estás bien. Porque ¿quién es el que va a sacar el oro ahora? Que estamos enviando a Nibiru y que necesita a Nibiru para salvarse. El tipo estaba con una obsesión de destrucción que pierde la capacidad de razonar. Eso le pasa a mucha gente, a muchos dirigentes. El poder los enloquece y ya no ven. Y hacen cosas que uno dice, pero ¿será que este hombre está loco o qué? Es que perdió la razón hace mucho tiempo. El poder, la obsesión que tiene por destruir a tal persona, tal cosa, él no percibe que puede destruir a seres queridos de él mismo. No mide las consecuencias, podemos resumir así. Eso pasaba con Enlil. Entonces no es ningún Dios que mandó diluvio para destruir lo que él mismo había creado, según nos meten en la cabeza esas religiones. Entonces por eso es importante conocer la historia, señor, pero uno anda hablando mucho disparate y creyendo mucho disparate y formándose ideas y transmitiendo ideas que sean todas equivocadas. Porque eso pasa y sigue pasando hasta el día de hoy. Se equivocó un tipo hace cientos de años, 500 años, y entonces se sigue repitiendo el equívoco y ya se descubrió que estaba equivocado. ¿Y por qué entonces se sigue repitiendo el mismo equívoco? Ven, hay una locura mental, como que ya no raciona para cambiar la ideología. Son pocos los que dicen, no, eso está equivocado. Son otras cosas nuevas, no fue así. El típico caso de Cristóbal Colón, que sale hacia los territorios de la India, por ahí, a buscar especies. Y como los portugueses tienen toda esa región ocupada, le prohíben a los españoles que naveguen por ahí, toda la costa de África, para llegar hacia Asia, Malasia y esos lugares por ahí a comprar esas especies. Entonces están desesperados esos reyes europeos para procurar otro camino y llegar allá a comprar esas especies que ellos necesitan, la clase alta de Europa, de los reyes, para comer. Y entonces le dan permiso a estos navegantes como Colón, que busquen otra ruta alternativa. Ya sabían que la Tierra era redonda. Y Colón arranca y llega acá, pensando que había llegado allá a esas tierras de la India, culturas antiquísimas, la India, China. Le llama indios a esta gente. Error total. No había llegado ni cerca de la India. ¿Por qué seguimos diciendo indio a esta gente si el tipo, ya se descubrió que el tipo estaba todo equivocado, se confundió? Es porque nos han metido en la cabeza la cultura dominante, indio, 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 y así ha quedado de hoy. Indios son los de la India y el tipo nunca llegó allá. Aquí esta gente nunca se llamaron indios. Eso es exactamente lo mismo que pasa con los sumerios. Los sumerios no se llamaban sumerios, ni aquello se llamaba Sumeria, aquella región, Mesopotamia. Es un inglés que llega allá y no sabe y descubre unos textos donde se mencionan esas palabras, Sumer. Le dicen, entonces esto eran los sumerios. Y ahí se queda la mentira hasta el día de hoy. El mismo caso de Colón. Sabemos ya que se equivocó el tipo, pero seguimos repitiendo el mismo error. Indio. Esta gente no se llaman así. Cada cultura, cada pueblo tiene su nombre. Pero seguimos repitiendo como monos el error histórico, llamándole indio a gente que ni idea tenían que existía esa palabra indio, porque no tenían contacto con lo de la India.
Dice, los acontecimientos primitivos o prehistóricos relativos a la humanidad y a los progenitores de las tribus nahuatlacas se dividían en leyendas, dicen los europeos, leyendas, representaciones pictóricas y grabados en piedra, como el calendario de piedra que se descubrió ahí en México. Los aztecas consideraban, dice, se cree que el gran calendario de piedra azteca que se descubrió en la zona del recinto sagrado es la plasmación en piedra de las 5 eras de la que hablaban los indígenas. Los símbolos que circundan el panel central y la misma imagen central han sido objeto de numerosos estudios. Todavía no se entiende qué querían decir realmente. El primer anillo interior, entonces Hitching lo estudia, lo vio, ese gran calendario de piedra azteca que existe en el museo allá en México y otros lugares que se han robado, otros parecidos de piedra también, europeos, ¿no? Como siempre, robándose las cosas de la cultura de otros pueblos. Dice, el primer anillo interior representa con toda claridad los 20 signos de los 20 días del mes azteca. Pues tenían una división del tiempo diferente al de los españoles. Y sigue diciendo, los cuatro paneles rectangulares que rodean el rostro central de esa piedra calendario azteca se reconocen como los glifos que representan las 4 eras anteriores, 4 soles, y la calamidad que terminó con cada una de ellas. Agua, viento, terremotos, tormentas y jaguar. O sea, épocas que terminan, no significa que fueron eliminados todos los terrestres en esa época, que termina esa época, como ya les dije, ¿no? Terminó la época de la Segunda Guerra Mundial, comenzó otra época. Es fácil de entender. Terminó la época del diluvio, comenzó otra época. Y así el terrestre va dividiendo acontecimientos históricos en épocas, en soles, en lunas, lo que sea. Es manera de llamarle a una parte del tiempo que sigue corriendo. Dice, aunque las versiones varían, lo cual sugiere una larga tradición, los relatos de las 4 eras son valiosos por la información relativa a la longitud de las eras y a sus principales acontecimientos. Aunque las versiones varían, lo cual sugiere una larga tradición oral previa a los registros escritos, primero se transmitió oralmente y después por escritos, todas coinciden en que la primera era llegó a su fin con un diluvio, una gran inundación que arrasó la tierra. ¿Ve? El mismo relato de los llamados sumerios allá en Mesopotamia. La humanidad sobrevivió gracias a una pareja, Nene y su mujer Tata. Interesante, ¿no? Como los nombres de los personajes como que remiten a otros parecidos de miles de años atrás. Nene y su mujer, Nene. Recuérdense que el Noé de la Biblia es el Ninurta, en el texto original, de donde se sacó el relato del bíblico, que le pusieron Noé, no se sabe quién fue. Ninurta no, Siusudra y su mujer Tata, parece Adapa y Titi, en los textos sumerios, son nombres parecidos. Y esta pareja se las ingenió, se está refiriendo como si fuera Noé y su mujer, pero ya sabemos que es un resumen que se está hablando de lo que pasó, porque no fue Noé y su mujer que se salvaron, fue Noé, sus hijos, amigos, visitantes que le ayudaron a construir esa embarcación, y se salvaron otros aquí en los Andes, que no están en esas narraciones sumerias porque están a miles de kilómetros unos de otros, no se conocen. Para que vean que la historia no es una, lo que Arias Hitching nos deja es una mínima parte de nuestra historia, no es todo. Entonces no se pueden sacar conclusiones definitivas porque simplemente tenemos una parte de la documentación, no todo. Dice, esta pareja logró salvarse
en un tronco vaciado, señores. ¿Quién se mete en un tronco vaciado, un tronco hueco para salvarse de una riada que viene? Solo un borracho loco, ¿no? Entonces no está hablando de que fue en un tronco, señores. Es el nombre terrestre, la manera terrestre de llamarle a una tecnología que el terrestre no conoce. Un tronco ahuecado. Hoy sabemos que es un submarino, ¿sí? Un sumergible. Y ellos le llaman el arca, tronco ahuecado, la serpiente emplumada, la nave de Ninurta, de Ningishida, que se eleva en el aire como si fuera una serpiente, porque lo que más se parece a esa nave que va dejando una estela como si fuera una serpiente deformada por el viento, lo que más se parece a esa nave así es una serpiente, es lo que el indígena conoce, que es comparable más o menos a eso que él ve en el aire. Lo que no entiende, no sabe el nombre de la tecnología, parece una serpiente con plumas que vuela. Entonces la deja en su mente y en sus narraciones como el hombre de la serpiente emplumada. Es la nave. Por eso en muchos registros aparecen hombres, en los registros pictóricos, representaciones de piedra, de aztecas, de mayas, aparecen hombres sentados dentro de una serpiente. Es una nave. No es que la serpiente se lo tragó y el tipo está allá adentro sentado. Está dentro de una nave, una serpiente emplumada. Como ya les dije, no es fácil de entender. Si usted pasa con un avioncito encima de una tribu que no tiene contacto con el blanco, con esa tecnología, él va a decir, esto se parece a algo que yo conozco. ¿Qué? Un pájaro. Pero ese aquí es como que brilla, porque de metal refleja la luz del sol. No está diciendo nada extraño, ni mentira, ni es leyenda. Está diciendo las cosas desde el punto de vista de él, del conocimiento que él tiene. Esto parece un pájaro que brilla. Pasó por ahí, es un avión. Pero él lo compara con algo. Él no va a decir que es una tortuga. Lo que más se le parece es un pájaro, porque el pájaro también va por el aire. ¿No? Un pájaro de hierro, un pájaro que brilla. Los relatos, sigue diciendo Sitchin, hablando de ese calendario azteca, un disco grande con una cara en el medio, que lo pueden buscar en internet, para que más o menos tengan una idea de lo que estamos hablando. Dice, y entonces Charles Sitchin lo va analizando, ubicándonos en las partes del disco ese de piedra. Dice, los 4 paneles rectangulares representan las 4 eras anteriores y la calamidad que terminó con cada una de ellas. El agua con el diluvio, los vientos, terremotos, tormentas y jaguar. Fíjense, para interpretar todas estas cosas hay que leer mucho e intentar hacer empatía con la mentalidad de esta gente miles de años atrás, que no es fácil, señores. Cuando dicen que una época terminó por el jaguar, ¿qué es lo que nos están queriendo decir? Hay que matarse leyendo mucho para... fue una cultura eliminada por animales salvajes que abatieron a miles de ellos. Terremotos. Fue un terremoto que arrasaron con alguna cultura, algunas ciudades. El agua, fue el diluvio. No fue el agua que terminó con la cultura de la Atlántida. Se hundió la isla. El agua acabando con una era, con una época. No significa que en el planeta entero sucedió esa era. Dice, la humanidad sobrevivió a ese gran diluvio gracias a esa pareja, que se las ingeniaron para salvarse en un tronco vaciado, ¿ves? La manera de llamarle a la tecnología que no conoce. Un tronco vaciado, un tronco hueco. O bien esta primera era o bien la segunda fue la era de los gigantes de cabellos blancos. Esa gente existió y existe, los gigantes, ¿por qué? Porque están los esqueletos. Qué mejor prueba de que existieron. Y se habla en textos de distintas culturas del mundo, en Asia, en América. En Europa se habla de gigantes. Entonces, ¿por qué hay los esqueletos están, te ves a algunos museos de Estados Unidos aparecen los esqueletos de estos gigantes hasta 10 metros de altura y se han encontrado
en excavaciones esqueletos de estos personajes históricos. ¿Dónde viven? ¿Desaparecieron? Según las informaciones, no. Viven, buscaron sobrevivir en otro ambiente subterráneo, no en la superficie, porque estaban allá y casi fueron exterminados. ¿Cómo van a seguir en la superficie? Se van debajo de la tierra. En Asia, por ahí en el Índico, en la isla de Papúa Nueva Guinea al este, hay unas islas donde la gente de esas islas dicen, sí, los gigantes existen, hace cientos de años que los vemos, ellos salen en la noche. Y ahí están las huellas, unos pies enormes, marcados en el barro. Salen de noche. Y hacen cosas y secuestran a veces gente de esas islas y se lo llevan. Mujeres. Ellos saben que existen esa gente. ¿Por qué que no lo presentan las fotos, las grandes medios? ¿Por qué no mandan un periodista ya a analizar, a tirarle fotos? Si hay tecnología nocturna para tirar fotos nocturnas, para instalar cámaras nocturnas. ¿Por qué no hacen nada de eso? Porque no quieren que la gente sepa esa información. Nos desinforman, no, eso no existe, eso es leyenda, eso es en la cabeza de esa gente. ¿Ven cómo nos desinforman? Pero ellos tienen la información porque así controlan. El que tiene la información tiene poder. Ellos tienen los esqueletos, así controlan. Tienen el DNA de muchos de esos esqueletos y así controlan, tienen la información. Y no se la venden a otros, porque la información da poder. Entonces, cuando uno hace preguntas, uno se descubre, pero espérate, hay algo que no está correcto. Esta gente tiene tecnología, ¿por qué no colocan una cámara nocturna? Y nada más, no, prefieren que el de allá de esas islas diga, y entonces desautorizan al de esas islas. No, eso es ignorante, él cree que es eso, en lugar de meter la tecnología allá. ¿Qué hay allá en el Polo Norte? No quieren que se sepa. Hay un agujero enorme, pero ¿por qué no mandan aviones allá? Porque ellos mismos prohibieron que se vuele allá sobre el Polo Norte y sobre el Polo Sur. Y se vea el agujero que hay en el planeta, que todos los planetas lo tienen. La Tierra es hueca. ¿Por qué está prohibida tirar fotos de esas partes? Ni siquiera de la estación espacial que está dándole la vuelta al planeta constantemente. Está prohibido sacar imágenes de esa parte del planeta. Está prohibido aviones volar sobre esa parte del planeta. ¿Por qué? Porque esconden lo que hay. Cuando aparece uno que dice, sí, yo vi esto, entonces lo silencian. No, ese está loco, ese es anormal, ese no sabe ni lo que vio. Y lo eliminan físicamente también, para que esa información no se extienda. Así que va la cosa, señores, escondiendo todo a través de la historia, así. Por eso es importante uno leer, conocer, para no dejarse engañar. Porque el ignorante es el que alimenta el poder del que tiene el conocimiento. Ustedes no ven cómo los gobiernos invierten tan poco en educación pública, en salud pública. La mayor parte del dinero en salud pública y educación se los roban. Y le dan a quién ese dinero. Se los embolsillan ellos, esos grandes empresarios y políticos, y una parte se la dan a las escuelas privadas y a los hospitales privados o militares. Y así el pueblo que se las arregle como puede en esas clínicas que usted va a las 8 de la mañana y a las 3 de la madrugada todavía no lo han atendido. Y le dicen que no hay médico para esto ni para aquello. Y cuando llega su turno dicen, no, el médico tuvo que irse, está durmiendo escondido por ahí en una de esas salas. Es un desprecio, un odio para que el pueblo no tenga lo que esta gente tiene en sus clínicas privadas, en sus hospitales privados, en las escuelas privadas. La mayor cantidad del dinero se podría invertir en educación. Hacerla mucha mejor que la educación privada, que la salud privada, pero se roban el dinero para que el pueblo siga jodido. Porque mientras más bruto lo tenemos, le podemos prometer en campaña que si nos eligen le vamos a construir un hospital mejor, y ahí cae en el gancho, en la armadilla el pueblo,
Porque él tiene esa esperanza de que la salud sea mejor siempre, de que la educación sea mejor. Entonces el político aprovecha esa esperanza para manipularle y sacarle el voto. Agarra el poder, manda al carajo la construcción del hospital y de la escuela. Que sigan sentándose ahí en esa silla de madera el día entero. ¿Quién aguanta sentado 3 horas en una bendita silla de madera? Eso es lo que hay, señores. Usted va a la escuela privada y va a ver que no hay sillas de madera para sentarse 1 hora y 3 horas tomando clases. Son sillas con cómodas, acolchadas. Vaya a la escuela pública o al hospital público, usted se siente en un banco de madera, a veces de cemento. Es el desprecio que esa clase de gente tiene por el pueblo. Y hay gente que no se pregunta y se deja engañar. No, yo voy a votar por fulano porque él prometió que va a mejorar el hospital, que prometió que va a mejorar la salud. Siempre el tema de la salud y el hospital, y de la salud y la educación, porque es el dinero del pueblo que más se roba. En todo nuestro país es así. Es una política hecha para eso. No le des comodidad, porque de aquí a poco ellos están viajando como nosotros viajamos en avión. No se puede, esa gente eso es el pueblo, eso son privilegios para nosotros los ricos, viajar en avión, en barco. ¿Qué es eso de que de los pobres está viajando en avión o irse a disfrutar en otro país de vacaciones? Ellos no quieren eso, señores, es que lo odian al pueblo. Cuando llega un gobierno que le da esas cosas al pueblo, hay que buscar cómo eliminar ese tipo, matarlo, destruirlo o desprestigiarlo. No, solo mi hijo que es rico y tiene derecho a una salud buena en un hospital privado. El pobre no puede ni. Usted va y lo echan afuera. Usted estudia en una educación, en una escuela pública y va a buscar un trabajo y aparece el currículum de otro que estudió en escuela privada y lo seleccionan primero que usted. Le dicen, usted estudia en escuela pública, entonces quédese allá. Vamos a buscar el que estudió en la universidad privada, en la escuela privada. Es un odio que le tiene esa clase al pueblo. Así es que funciona. Entonces sigue diciendo Sitchin que esa pareja se salvó, como dicen, en un tronco hueco, dice. Fíjense la imagen, ¿ve? O bien esta primera era, o bien la segunda fue la era de los gigantes de cabellos blancos. Ahí está el gen Anunnaki, cabello blanco, una característica del Anunnaki, cabello blanco. Gigante de cabellos blancos. El segundo sol se recordó como Soncustique, la era dorada. Terminó a causa de la serpiente del viento. ¿Qué será la serpiente del viento, señores? El tercer sol estaba presidido por la serpiente de fuego y fue la era de la gente de cabello rojo. Según el cronista Istlil Xochitl, estos fueron los supervivientes de la segunda era que llegaron en barco desde el este hasta el Nuevo Mundo, nuestro continente. Llegaron en barco. ¿Quién le enseñó a los terrestres a construir barcos y a atravesar océanos, como le llamamos hoy, esa gran extensión de agua? Ninurta, los Anunnaki les enseñaron al terrestre. Está en las tablillas antiguas. Ellos tenían esa tecnología y le enseñaron al terrestre a cruzar océanos en barco. Una tecnología que no tienen los europeos cuando llegan aquí. Estaban atrasadísimos. Los indígenas de acá podían irse de una isla a otra como si nada en cualquier momento. Esos indígenas de las islas del Caribe iban y venían solo con un pedazo de tronco ahuecado y un remo. Y el español no lo podía hacer. Porque esta gente tenían mapas estos indígenas. Se guiaban por las estrellas. ¿Quién les enseñó eso? Los Anunnaki. Atravesaban océanos. Sabían en qué momento agarrar la canoa e irse de una isla a otra con un remo. Y hoy con la tecnología que tienen y motores que hay en los barquitos eso, mucha gente se ahoga. Ellos no, ellos pasaban de un lugar a otro tranquilo en su canoa, con su remo.
conocían leer las rutas marítimas a través de las estrellas, como les enseñaron miles y miles de años atrás los Anunnaki, señores. La serpiente de fuego, ¿qué sería eso? Serpiente del viento. Según el cronista Istlil Xochitl, estos fueron los supervivientes de la segunda era que llegaron en barco desde el este hasta el Nuevo Mundo, hasta nuestro continente. Venían de otro continente, asentándose en la región de Botonchan. Allí se encontraron. ¿Cuál sería esa región, Botonchan? Puede ser la costa del Perú o de Ecuador. Allí se encontraron con gigantes que también habían sobrevivido a la segunda era. Gigantes se encontraron con otros gigantes y se combatieron entre ellos y fueron esclavizados por estos. El cuarto sol fue la era de la gente de cabeza negra. Interesante, así le llamaban los Anunnaki a esa gente que ellos crearon en Sumeria. El trabajador primitivo que le ayudaba en todas las tareas domésticas y todo, le hacía todo y andaban desnudos. La gente de cabeza negra. O andaban con taparrabos. El terrestre primitivo que le servía a esta gente. Y le decían la gente de cabeza negra. Que todo el cabello de esta gente era negro así. Ellos los tienen blanco, el cabello, no todo. El cabello blanco y característica del Anunnaki. Piel blanca, cabello blanco. Ellos le decían la gente de cabeza negra, esos terrestres. Y fíjense, aquí se repite el nombre. Entre estas narraciones de estos indígenas antiquísimas. El cuarto sol fue la era de la gente de cabeza negra. Fue durante esta era cuando Quetzalcóatl apareció en México. De Egipto, el dios Tot, Tehuti, es el mismo, Quetzalcóatl. Porque el indígena lo ve cuando llega. Recuérdense que ya los descendientes de Caín tienen miles y miles de años en el continente y muchos han desaparecido, la gran cultura descendiente de Caín. Entonces esta nueva generación de indígenas ve a este hombre que llega en una nave y dice, esto parece una serpiente emplumada. Y le pone Quetzalcóatl, que es su idioma, es otro idioma, pero es el mismo tipo que está en Egipto, llamado Tot o Tehuti, con una sabiduría inmensa. Es el mismo Ninjicida, hijo de Enki, que ayuda a crear al terrestre primitivo miles de años atrás. Y está vivo todavía. Y viene con sus servidores de África porque fue expulso de la parte norte de África, que hoy se le llama Egipto. Fue expulso con sus seguidores negros por su hermano Marduk, que reclamó sus territorios. De tú te me vas de aquí. Estos son mis territorios. Entonces el Ninjicida agarra su nave, sus seguidores, muchos le enseña a construir barcos y los trae acá. Los llamados Olmecas. Y se establecen ahí en Mesoamérica, desde el sur de México hasta Nicaragua, por ahí. Esas grandes cabezas de piedra con rasgos africanos son los Olmecas. Seguidores de él que vinieron con él desde esa parte que hoy se le llama Egipto, eran africanos. De las cosas se explican fácil cuando hay información, se nos complica cuando estamos desinformados. Fue durante esta era cuando Quetzalcóatl apareció en México. Fíjense, rasgo físico de este Anunnaki, Quetzalcóatl, que es otra raza. Fíjense, rasgo físico, alto de estatura, de luminoso semblante. A los Anunnaki les brillan los ojos. Con barba. El indígena aquí descendiente de Caín es imbarbe. Recuérdense la manipulación genética que se le hizo a Caín cuando se le trajo de allá de Mesopotamia. Aquí, dominios de Ninurta. Ninjicida, ese Quetzalcóatl es el que le hace la modificación genética a Caín. Y lo trae acá. Entonces ven, con barba, característica del Anunnaki, que no tiene el indígena aquí en América. Lo definen físicamente al tipo, Quetzalcóatl, alto de estatura, de luminoso semblante, con barba, y llevando una larga túnica hasta la ropa.
conocieron ese personaje miles de años antes. Por eso los detalles físicos y de vestuario. No era algo desconocido que se perdió en el tiempo. Tenían conciencia de este tipo. Llevaba piedras preciosas engarzadas, un collar, y estaba adornado con 6 estrellas. Quizá no sea casualidad que el báculo del obispo Zumárraga, el primer obispo de México, se hiciera muy parecido al de Quetzalcóatl. Copiando las culturas, copiando religiones, copiando de los Anunnaki. Fue durante esta era cuando se construyó Toyán, la capital tolteca, Quetzalcóatl, señor de la sabiduría y el conocimiento. Ven, el dios Tot en Egipto, dios del conocimiento y la sabiduría, o Tehuti, Ningisida. Su padre Enki le enseñó casi toda la sabiduría que él tenía. Quetzalcóatl, señor de la sabiduría y el conocimiento, introdujo la enseñanza, los oficios, las leyes y el cálculo del tiempo, según el ciclo de 52 años. Todo lo que le enseñó este Anunnaki, es que siguen civilizándonos, como Anu le dijo, después del diluvio, denle la civilización al terrestre y váyanse. Pero eso es un proceso de miles de años para nosotros. Porque 1300 años para el Anunnaki es un año en su vida, tienen otro ciclo de vida. Entonces siguen civilizándonos. Cada 3600 años que Nibiru pasa por aquí es un avance civilizatorio que nos dan. No se ve. Se va experimentando poco a poco de generación en generación el avance en muchas cosas. Hay gente que no se pregunta, pero ¿de dónde salió esto? Hoy tenemos ya celulares, no se tenía. Hoy tenemos computadores. Hoy podemos ver lo que está pasando en Europa o en Asia y aquí sentado en la mesa donde estoy comiéndome este platico de comida y veo todo lo que está pasando allá directo. Eso no existía. ¿Quién iluminó esa mente para que creara eso? Son avances tecnológicos que nos van dando cada 3600 años. Solo que no es perceptible cuando se nos da, porque es un proceso. Las cosas van apareciendo poco a poco, pero vino de alguien. No es que nació una persona y de repente no, es que hay alguien que está dando esa tecnología para que la humanidad siga avanzando. Son ellos. Fue en esa época, durante esta era, cuando se construyó Toyán, la capital de los toltecas. Quetzalcóatl, señor de la sabiduría y el conocimiento, introdujo la enseñanza, los oficios, las leyes y el cálculo del tiempo según el siglo de 52. Por eso muchas culturas le llamaban el benefactor, por acá. Hasta hacia el final del cuarto sol tuvo lugar una serie de guerras entre ellos, los dioses. ¿Recuerdan el libro La guerra de los dioses y los hombres que ya leímos acá? Era guerra y guerra y guerra por el poder entre ellos. Son enfermos por el poder. Nos enseñaron eso a los terrestres, a matarnos por el poder. Hacia el final del cuarto sol tuvo lugar una serie de guerras entre los dioses. Quetzalcóatl partió de vuelta hacia el este, hacia el lugar de donde había venido. Vino desde África. Eran los terrenos de su padre Enki, los dominios de su padre Enki, el continente africano. Dice que volvió allá. Hacia el lugar de donde había venido. Las guerras de los dioses causaron estragos. ¿Quién le dio esa información a los indígenas? A lo mejor él mismo. Vuelvo allá de donde vine. Y esa memoria se guardó. Por eso se dice, ¿no? Las narraciones indígenas, él volvió al lugar donde había venido, después de cierto tiempo acá. Y su gente que él trajo también desaparecieron. A través de las luchas con otras naciones acá. Y fueron exterminados poco a poco.
esos negros que vinieron con él. Las guerras de los dioses causaron estragos en el país. Los animales salvajes diezmaron a la humanidad. Ve, hubo una época en que animales salvajes diezmaron a cantidades, miles de gente. No significa a la humanidad completa del planeta, pero a gran cantidad de la humanidad. Animales salvajes. Hay culturas en donde las culturas que se encontraron en la piedra de Nazca, ahí en Perú, aparecen una raza de personas terrestres eliminando a los dinosaurios desde que estaban creándose en el organismo, no metiéndole bala como hoy, ¿no? Al animal grandón que estaba por aquí, por allá, no, lo iban diezmando a partir de antes de que nacieran. Culturas, o sea, parece una lucha entre terrestres y animales, en que el terrestre estaba como sin amparo frente a cantidad de animales. Porque eso se nos va mencionando en diferentes culturas. La era del jaguar, del animal devorando y diezmando a gran parte de esa humanidad que escribió esos textos. Los animales salvajes diezmaron a la humanidad y Toyán quedó abandonada. 5 años más tarde llegaron los pueblos chichimecas, alias los aztecas, y el quinto sol, la era azteca, dio comienzo. ¿Ves? Las eras son distintos acontecimientos que suceden en que una parte de esa gente es diezmada por algún terremoto, animales, causas naturales, inundaciones, y arranca entonces, ellos mismos nombran eso el fin de una era y comienzo de otra. Es el terrestre dividiendo el tiempo en diferentes maneras, ¿ves? No es nada complicado de entender. ¿Por qué se les llamó soles a las eras y cuánto duraron? El motivo no está claro, dice Sitchin, y la extensión de las distintas eras no se ha establecido, o difiere según la versión. Una de las que parece más sensatas, y tal como mostraremos, asombrosamente plausible, es la del Códice Vaticano Latino, un documento que se robó el Vaticano de los indígenas antiguos de acá. Y esos europeos tienen esa manía, ¿no? Se los roban allá y lo guardan y lo entierran y no dejan, ni lo publican ni dejan que otros vayan a publicarlo. Guardando el conocimiento de esta cultura para que olviden su pasado. Mientras menos conocimiento tienen de ellos, más los controlamos, mejor los dominamos. Una de las que parece más sensata de estas explicaciones de por qué se le llama soles a esas eras, a esos tiempos, una de las que parece más sensatas y tal como mostraremos asombrosamente plausible es la del Códice Vaticano Latino 3738. Dice que el primer sol duró 4008 años. El segundo sol o segunda era duró 4010 años. El tercer sol duró 4081 años. El cuarto sol comenzó hace 5042 años. 42 años. Pero no se especifica el momento de su final. Sea como sea, tenemos aquí un relato de los acontecimientos que se remontan 17.141 años a partir del momento en que los relatos se anotaron. En un lapso de tiempo demasiado largo como para que la gente pueda recordar algo, y los expertos, aunque aceptan que de todos estos años es un lapso de tiempo que ya el terrestre va olvidando muchas cosas, sobre todo si no tiene la información escrita en piedra o algún material que dure miles y miles de años, ¿no? Imagínense que ya uno no recuerda lo que pasó casi 100 años atrás, o lo que pasó 50 años atrás, o 20 años atrás pasaron cosas y ya esta nueva generación de niños y niñas que han nacido ya no recuerdan nada de eso. Ya los adultos están viejos ya que les recordaban algo. Imagínense usted entonces cómo no se olvidaría
muchas cosas de esta era después de miles de años. Es un lapso de tiempo, estos 17.000 años, 145, 41, 17.141 años, se olvidó muchas cosas, es mucho tiempo, demasiado largo como para que la gente pueda recordar algo. Y los expertos, aunque aceptan que los acontecimientos del cuarto sol contienen elementos históricos, tienden a desechar lo relativo a eras anteriores como meros mitos, leyendas, mitología. ¿Ven lo que hacen estos expertos europeos? Le quitan el sentido y el valor histórico a estas cosas que ellos mismos ni entienden, y así dejan vacío el camino histórico de estas civilizaciones antiguas. No hubo nada, ¿no? Eso es una fantasía. Los llamados mitología, a las cosas de los griegos antiguos son mitologías, son leyendas. Eso lo inventan los europeos, los llamados expertos, para eliminar aquello. Que la gente no se interese, no, que eso es mito, eso es leyenda, eso nunca existió. Manipulando la conciencia de las personas para que no recuerden su pasado, no lo estudien, no lo procuren, que así se controla mejor. Algunos expertos sugieren que los textos nahuatlacas reflejan de algún modo lo que los indígenas ya habían escuchado en los sermones bíblicos de los españoles. ¿Ven cómo los remontan? No, que esas son cosas que los españoles le han contado a esta gente, eran cuentos y cosas. Y son cosas de miles de años. Que ni los españoles existían. Y ve cómo lo desprestigian. No, esas cosas que ellos cuentan, se los enseñaron los frailes españoles. Es horrible, ¿no? El desprecio por la cultura de los indígenas de acá. Pero dado que no todos los códices son posteriores a la conquista, dice Sitchin cuestiona esa ideología, ¿no? Las similitudes bíblico-mesopotámicas solo se pueden explicar no por esas supuestas narraciones de los españoles, si se admite que las tribus mexicanas tenían lazos ancestrales muy antiguos, de miles de años atrás, con Mesopotamia. Este es el planteamiento de Secharya Sitchin, ¿no? Y ya sabemos por la información de las tablillas, ¿no? De allá vino Caín, modificado genéticamente, el origen de los indígenas aquí en América. Miles de años atrás. Eso es lo que nos dice Sitchin. No, eso no es una cuestión de que no viene de la narrativa bíblica de los frailes a los indígenas. No, eso no es así, ¿no? Dice Sitchin, no, es que allá, eso viene de Mesopotamia, mucho más lejos. Lazos ancestrales que tenían las culturas acá con aquellas de Mesopotamia, porque son los mismos personajes civilizando y dando cultura o llevando a avances en distintos lugares del planeta, los Anunnaki. Y en sus naves iban y venían para acá. El planeta era una base de ellos, así lo asumieron. Por eso tantas coincidencias en distintas culturas, en distintas partes del planeta. Así se explica bien fácil. Además, la cronología México-Náhuatl se correlaciona con acontecimientos y momentos con una precisión científica e histórica. Ven, nada de leyenda ni de mito, como dicen los expertos europeos. ¿Ven cómo dice Sitchin? Con una precisión científica e histórica que debería llevar a más de uno a detenerse y reflexionar, en lugar de estar hablando de que esos son mitos y leyendas, estos expertos europeos. Esa cronología fecha el diluvio al final del primer sol, o sea, unos 13.133 años antes del momento en que se escribió el códice, es decir, hacia el 11.600 antes de Cristo. Y resulta que en nuestro libro, o sea, esos relatos de un diluvio, esos expertos europeos se lo atribuían a los relatos que le contaron los frailes a los indígenas del diluvio, que está en la Biblia. Así que han querido engañar. Entonces dicen, no, es que esos relatos de esos indígenas están relacionados no con las historias que le hacen los españoles, los frailes españoles del diluvio que está en la Biblia a los indígenas. Está relacionado con algo que viene miles de años atrás,
lo que pasó en Sumeria, en Mesopotamia. Eso es lo que nos aclara Sitchin. No, es que ya estaba el relato del diluvio antes de que los españoles llegaran acá. Además, la cronología mexica náhuatl se correlaciona con acontecimientos y momentos con una precisión científica e histórica que debería llevar a más de uno a detenerse y reflexionar. Fecha el diluvio al final del primer sol. 13.000 años, 13.133 años antes del momento en que se escribió el códice. Eso viene de antiguo, no es de los relatos de los frailes españoles. No están esos códices que ellos escribieron, esos frailes de la colonia. 13.133 años antes del momento en que se escribió el códice, es decir, hacia el 11.600 antes de Cristo. Y resulta que en nuestro libro, en los 12º planeta, dice Sitchin, llegué a la conclusión de que el diluvio arrasó ciertamente la tierra hacia el 11.000 antes de Cristo. Los relatos de estos indígenas coinciden con la fecha en que Charles Sitchin logró descubrir en que llegó el diluvio y arrasó. 11.600 antes de Cristo, 11.600 antes de Cristo, 11.000 antes de Cristo. La correspondencia entre el relato y la cronología sugieren que hay algo más que un mito de los relatos aztecas. No es mito, no viene de las enseñanzas de los frailes españoles, falso, viene miles de años antes, relacionado con lo que pasó en Mesopotamia. Vamos a hacer una parada por aquí, señoras y señores. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.